Somos el grupo número 12 y vamos a hablar acerca del tejido nervioso. Mi nombre es Leslie María Ramón Roa y voy a hablarles sobre las generalidades del tejido nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y del organismo en general. Este nos permite que el cuerpo responda a los cambios del medio externo e interno y además controla las actividades funcionales de los órganos y el sistema orgánico. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso está dividido de la siguiente manera: en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, la médula espinal, contenidos en la cavidad craneana y en el conducto vertebral, respectivamente. En el en el sistema nervioso periférico, está compuesto por los nervios craneales, espinales y periféricos que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central, que son los nervios eferentes o motores, y hacia los nervios aferentes o sensitivos. Los conjuntos de somas neuronales ubicados en el sistema nervioso central, denominados ganglios, y las terminaciones nerviosas especializadas, tanto las motoras como las sensitivas. Los ganglios son estructuras anatómicas normales de menos de 1 centímetro de diámetro que forman parte del sistema linfático. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático consiste en las partes somáticas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Este controla las funciones que están bajo el control voluntario, consciente, con excepción de los arcos reflejos. Además, proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes de nuestro cuerpo, con excepción de las vísceras, los músculos lisos y cardíacos y las glándulas. El sistema nervioso autónomo está compuesto por las partes autónomas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Este provee inervación motora involuntaria eferente al músculo liso, además del sistema de conducción cardíaca y a las glándulas. Este se subdivide en la división simpática, división parasintáctica y la división entérica. Ahora vamos a hablar acerca de la composición del tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto por dos principales células, que estas son las neuronas o células nerviosas y la célula de sostén. Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso y la célula de sostén son células no conductoras y están ubicadas en las neuronas. Entre las funciones de las células gliares están que estas sirven de sostén para protección de las neuronas, sirven para el aislamiento de los somas y las evaginaciones neuronales, para la reparación de las lesiones neuronales, la regulación del medio líquido interno en el sistema nervioso central, la eliminación de neurotransmisores en las hendiduras sinápticas y para el intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas del sistema nervioso. Los efectores específicos de los órganos internos que corresponden a la información transportada por las neuronas autónomas incluyen tres tipos, que son el músculo liso, que esta es la contracción del músculo liso que modifica el diámetro o la forma de las vísceras, sean tubulares o huecas, como son los vasos sanguíneos, el intestino, la vesícula biliar y la vejiga urinaria. Las células de conducción cardíaca, que esas están ubicadas en el centro del conducto del corazón, con frecuencia son inherentes de despolarización de la fibra de Purkinje, que regula el ritmo de contracción muscular cardíaca y puede modificar los impulsos autónomos. Y está el epitelio glandular, que está en el sistema nervioso autónomo, que regula la síntesis, la composición y la liberación de secreciones. La neurona, como ya la había comentado, es la parte estructural
del sistema nervioso central. Las neuronas son las células que muestran la mayor variación de tamaño y forma en nuestro cuerpo. Estas se pueden agrupar en tres categorías generales, que son las sensitivas, que estas son las que transmiten impulso desde los receptores hacia el sistema nervioso central, las motoras, que son aquellas que transmiten impulso desde el sistema nervioso central o ganglios hasta las células efectoras, y las interneuronas, que también son llamadas intercalares, que estas forman una red de comunicación e integración entre las otras células, o sea, entre las sensitivas y entre las motoras. Aquí en esta imagen podemos ver los tres tipos que ya he mencionado, tanto lo de motor, lo sensitivo y lo de integración. Los componentes funcionales de una neurona son 4. Entre esto está el soma. El soma de una neurona contiene el núcleo y aquellos organulos que mantienen la célula. El axón, que suele ser una prolongación larga que se extiende desde la célula, la cual transmite impulsos hasta la terminación especializada llamada signasis. Están las dendritas, que son evaginaciones más cortas que transmiten impulsos desde la periferia hasta el soma. Y están las uniones sinápticas, que es un enlace que se crea de entre una neurona y una célula efectora. En la imagen de la derecha podemos ver una neurona dividida en dos partes, que está el sistema periférico y el central, y aquí podemos ver las partes que ya les había comentado, como son el axón, las dendritas, el pericardio, que también es el soma, entre otros. Desde un punto de vista anatómico, la mayoría de las neuronas pueden caracterizarse de la siguiente manera. Multipolares, que son aquellas que tienen un solo axón y dos o más dendritas. Las bipolares, que son aquellas que tienen un axón y una dendrita. Y las pseudo-unipolares o unipolares, que son aquellas que tienen una sola prolongación y el axón se divide cerca del soma en dos ramificaciones largas, que una va hacia la periferia y la otra va hacia el sistema nervioso central. El soma neuronal. El soma celular de una neurona tiene las características que sintetizan las proteínas. El soma es la región dilatada de una neurona que contiene un núcleo eucromático grande con un nucleolo prominente y un citoplasma penicular circuncidante, dendritas y axones. Como ya les había comentado, son evaginaciones ambas. Las dendritas son evaginaciones receptoras que reciben estímulos desde otras neuronas o desde el medio externo. Su función principal es recibir información desde otras neuronas o desde el medio externo para transportar esa información hacia el soma. Los axones son evaginaciones efectoras que transmiten estímulos a otras neuronas o a otras células efectoras. Su función principal es transmitir información desde el soma a otra neurona o a una célula efectora, como por ejemplo la célula muscular. Cada neurona tiene un solo axón que puede ser muy largo. Los axones que provienen de los nucleolos del sistema central, que también son llamadas neuronas de Golgi tipo 1, pueden extenderse a más de 1 metro para poder alcanzar las dianas efectoras de las células del sistema ostromuscular. En cambio, las interneuronas que vienen del sistema nervioso central, que son neuronas de Golgi tipo 2, tienen axones muy cortos. La sinapsis, como ya mencioné, son uniones especializadas que las neuronas tienen para facilitar la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica hacia una neurona postsináptica. La sinapsis también ocurre entre los axones y las células efectoras o dianas, como las células musculares y las células glandulares. La sinapsis entre las neuronas puede clasificarse de 3 formas, que son asodendríticas,
que es cuando la sinapsis ocurre entre un axón y una dendrita. Las axosomáticas, que es cuando ocurre entre un axón y un soma neuronal, y las axoaxónicas, que es cuando ocurre entre axón y axón. Los componentes de la sinapsis química se componen de tres partes, que es el elemento presináptico, que este es el extremo de la prolongación neuronal que va liberando los neurotransmisores. Este es el elemento que se caracteriza por la presencia de vesículas sinápticas en una estructura limitada de una membrana con un diámetro que oscila entre los 30 y los 100 y que contiene neurotransmisores. La hendidura sináptica es un espacio que varía de su tamaño, que separa la neurona sináptica de la neurona postsináptica o de la célula diana, y que el neurotransmisor debe atravesar. Y la membrana postsináptica es la que contiene los receptores con los cuales interactúan los neurotransmisores. De la transmisión sináptica tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como son los porocitosis, que es una secreción de un neurotransmisor que no comprende la fusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica. También están el neurotransmisor, que es cuando este se une con conductos activos por un transmisor o con otros receptores acoplados a proteínas G, que estos se ubican en la membrana postsináptica. Y también que la naturaleza química de un neurotransmisor determina el tipo de respuesta que va a generar impulsos neuronales. La liberación de un neurotransmisor por el componente presináptico puede causar excitación o inhibición. La de excitación es cuando se liberan neurotransmisores como la acetilcolina, la glutamina o la serotonina, que abren los conductos de sodio. Y las inhibidoras es cuando se liberan neurotransmisores como el ácido G, que es un aminobútrico, mejor conocido como GABA, o la glicina, que abre los conductos activos por el transmisor. Los neurotransmisores son aquellos que actúan como receptores inotrópicos para abrir los conductos iónicos de la membrana, o sobre los receptores metabotrópicos para activar la cascada de señalización de la proteína G. Los más comunes están la acetilcolina, la serotonina, los aminoácidos, los péptidos pequeños y la adrenalina, la dopamina, entre otros. Los neurotransmisores liberados por la hendidura sináptica pueden ser degradados o recapturados. Es necesario la degradación o la recaptación durante la estimulación o la inhibición de la membrana postsináptica. Para esto existen varios procesos, por el más común para la eliminación de un neurotransmisor, ya después de la liberación de la hendidura sináptica, se denomina recaptación de alta afinidad. El sistema de transporte axonal es cuando las sustancias necesarias del axón y las dendritas se sintetizan en el soma y deben ser transportadas hacia otros sitios. Para esto existen dos transportes, que está el transporte anterogrado, que este es cuando se lleva el material desde el soma neuronal hacia la periferia, y el transporte retrógrado es cuando se transportan sustancias en ambas direcciones. También existen sistemas de transportes que pueden distinguirse según su velocidad. Entre esos están el transporte lento, que es aquel que transporta sustancias desde el soma hasta el botón terminal a una velocidad de 0.2 a un 4 por día. Y el transporte rápido, que es aquel que transporta las sustancias en ambas direcciones de manera más eficiente, sea más rápido. También está el transporte dendrítico, que tiene las mismas características que el transporte axonal. Y otra cosa que debemos mencionar es que existen varias correlaciones clínicas respecto a eso, y una de ellas es el Parkinson. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera.
Bueno, mi nombre es Jacqueline Garnet Jaques Jerónimo y en este caso yo les voy a estar hablando sobre lo que es las células de sostén, las glías. Anteriormente, mi compañera Leslie les debió de haber dado una pinceladita de qué son las glías y cuál es su función. Aquí lo vamos a detallar un poquito más. Las grías no son más que un conjunto de células que acompañan a las neuronas en el sistema nervioso periférico y central. Estas células no son conductoras, solamente tienen la función de cubrir y mantener en pie la neurona. Dependiendo de dónde se ubique la glía, esta va a cambiar de nombre o se va a denominar diferente. En el sistema nervioso central se va a llamar glía central y en el sistema nervioso periférico se va a llamar glía periférica. Bueno, ahora vamos a ver las células de las glías. En el sistema nervioso periférico podemos ver las células de Schwann y las células satélite. Además de las células de Schwann y las células satélite, existen otro tipo de células gliales en el sistema nervioso periférico, como las que son la glía terminal o teloglía, que está asociada con la placa terminal motora. También está la glía entérica, que está asociada a los ganglios ubicados en la pared del tubo digestivo. Y también tenemos la glía de Müller, que está ubicada en la retina. En el sistema nervioso central tenemos 4 tipos de glías, o bueno, células, que son los oligodendrocitos, astrocitos, microglías y los ependimocitos. La glía periférica, o las células gliales que están en la periférica, de la periferia. En la periferia vamos a tener, como ya dijimos, las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann producen una capa de lípido abundante denominada vaina de mielina que rodea los axones. La función principal de las células de Schwann es ser el sostén de las fibras celulares nerviosas, mielínicas y amielínicas. Su presencia asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos, además de que aísla el axón del compartimiento extracelular circulante en el endoneuro. También las células de Schwann colaboran con lo que es la limpieza de los dendrocitos y también guían la reproliferación de los axones en el sistema nervioso periférico. Se desarrollan a partir de las células de la cresta neural y se diferencian mediante la expresión factor de transcripción del SON10. Ahora vamos a hablar sobre la mielinización. La mielinización no es más que la formación de varias capas de mielina alrededor de un axón por parte de las células de Schwann, a la cual también se le va a llamar vaina de mielina. Esta comienza cuando la célula de Schwann rodea el axón y su membrana celular se polariza. Acá más o menos podemos ver un ejemplo de cómo es una mielinización. Imaginándonos, no sé si ustedes ven en pantalla, pero aquí está mi dedo. Digamos que mi dedo es el axón y que yo tendría como un tipo de cinta pegante aquí que sería la célula de Schwann. La célula de Schwann liberaría lo que es la cinta pegante, que en ese caso sería la mielina, y rodea todo el axón para así poder hacer más rápida la conducción de impulsos nerviosos. Las células satélites son un conjunto de células que están alrededor del soma y se encargan de proporcionar sostén físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autosómicos en el sistema nervioso periférico. Para establecer una sinapsis en los ganglios prevalentes y periféricos, las evanginaciones de las células neuronales deben de penetrar entre las células satélites. O sea, para hacer una conexión, las evanginaciones de las células neuronales, deben de introducirse dentro de las células satélites. Estas células también contribuyen a establecer y mantener un microentorno controlado alrededor del soma neuronal. Los astrocitos, oligodendrocitos,
microglía y también ependimocitos que no lo podemos ver aquí en pantalla, pero también van. Los astrocitos son células de morfología heterogénea que proporcionan sostén físico y metabólico a las células del sistema nervioso central. Son las células gliales más grandes. Forman una red de células dentro del sistema nervioso central y se comunican con las neuronas para sustentar y modular muchas de sus actividades. Los astrocitos no producen mielina y existen dos tipos de astrocitos: los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Los protoplasmáticos son los que prevalecen en la cubierta más externa del encéfalo o también llamada sustancia gris. Estos astrocitos tienen abundantes evaginaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas. Los astrocitos fibrosos, que son más comunes en el núcleo interno del encéfalo llamado sustancia blanca, estos astrocitos tienen menos evaginaciones y son relativamente rectos. Cabe de destacar que ambos astrocitos contienen haces de filamentos intermedios prominentes compuesta por la proteína ácida fibrilar glial o GFAP. Los oligodendrocitos son células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. El oligodendrocito es el responsable de producir la mielina en el sistema nervioso central. La vaina de mielina está formada por capas concéntricas de una membrana plasmática oligodendrocítica. Aquí la vaina de mielina no es tan fácil como en el periférico, ya que en el periférico la célula de Schwann solamente tenía que enrollar la vaina de mielina alrededor del axón, pero aquí cada oligodendrocito emite varias evaginaciones con formas de lengüetas que llegan hasta los axones, donde cada prolongación se enrolla alrededor de un segmento de un axón para formar un segmento internodial de mielina. Las múltiples evaginaciones de los oligodendrocitos individuales pueden milinizar un axón o varios axones cercanos. La microglía son células inconspicuas con núcleos pequeños, oscuros y alargados que poseen proliferaciones fagocíticas. Básicamente, sí señores, yo sé lo que ustedes están pensando. La microglía son los macrófagos del sistema nervioso central. Estas en el adulto normalmente constituyen cerca del 5% de todas las células de la glía, pero proliferan y se tornan activamente fagocíticas. Ustedes saben lo que significa eso, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí. En las regiones lesionadas y enfermas, estas actúan. Las células microgliales son consideradas parte del sistema fagocito mononuclear, ya que estas provienen del monocito. El ependimocito, que no lo podemos ver aquí en pantalla, pero también está, son células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Las células ependimarias o ependimocitos forman el revestimiento epitelial de las cavidades llenas de líquidos del sistema nervioso central. Forman una sola capa de células entrecúbicas y cilíndricas que poseen características morfológicas y fisiológicas de células transportadoras de líquidos. Están estrechamente unidas por complejos de unión ubicados en las superficies apicales. El próximo tema es conducción del impulso. Lo que están viendo aquí es un impulso nervioso. Es un potencial de acción, un potencial de acción es un proceso electroquímico desencadenado por un impulso que llevan al cono axónico. Después de que otros impulsos reciben en la dendrita o en el soma neuronal del mismo.
Un impulso nervioso se produce a lo largo de una acción similar, igualito, como una llama avanza dentro de la mezcla de un petardo. Estos procesos electroquímicos implican la generalización de un potencial de acción. Una onda de despolarización, perdón, de membrana que comienza en el segmento inicial del cono axónico. Ahora yo los voy a dejar con mi compañera Ruth, que les va a continuar con el tema. Buenos días, soy Ruth Santana y le estaré hablando sobre el origen de las células del sistema nervioso periférico. La organización del sistema periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios periféricos con terminaciones nerviosas especializadas y ganglios que contienen somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Los nervios periféricos están compuestos por fibras nerviosas que transportan información sensitiva y motora, o sea, efectoras, entre los órganos y los tejidos del cuerpo, el encéfalo y la médula espinal. Un nervio es un haz de fibra nerviosa que se mantiene junta por el tejido conjuntivo. El término de fibra nerviosa también se utiliza en diferentes maneras, o sea, puede referirse al axón con todas sus cubiertas, o sea, la mielina y las células de Schwann, y también se puede referir a la luxión de solamente el axón o la dendrita. También se utiliza para designar cualquier prolongación de la neurona, ya sea la dendrita o el axón, ya que no se posee la suficiente información para saber identificar algunos de estos dos. Los somas de los nervios periféricos pueden ubicarse dentro del sistema nervioso central o fuera de él, en los ganglios periféricos. Los ganglios contienen cúmulos de somas neuronales y fibras nerviosas, entrantes o salientes. El soma es la región dilatada de la neurona que contiene un núcleo eucromático grande con un núcleo prominente y un citoplasma perinuclear circundante, como mi compañera Leslie ya había comentado. Los somas en los ganglios de la raíz dorsal, así como de los ganglios nerviosos craneales, pertenecen a las neuronas sensitivas o aferentes. También estos pertenecen al sistema nervioso autónomo porque son sensitivos. Recordemos algo, y es que cuando se denomina el término aferente es que transmiten, o sea, que son sensitivos. Los somas de las neuronas motoras del sistema nervioso central inervan el sistema del músculo esquelético y también se ubican en el encéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal. Un nervio periférico, los componentes del tejido conjuntivo de un nervio periférico. Un nervio periférico está compuesto por fibras nerviosas y sus células de sostén, o sea, las células de Schwann. Las fibras nerviosas individuales y sus células se mantienen juntas por el tejido conjuntivo organizado en tres componentes distintos con características morfológicas funcionales específicas. Las capas, se puede decir así, son el endoneuro, que comprende el tejido conectivo laxo alrededor de cada fibra nerviosa individual, como lo podemos ver en la imagen siguiente. O sea, en esta imagen vemos que la primera capa pequeña es la que es el endoneuro. También el endoneuro no es visible para los preparados de rutina, sino con las técnicas especiales para el tejido conjuntivo que determinan su determinación. ¿Por qué no son visibles? Porque el endoneuro posee una capa, o sea, la capa del endoneuro está compuesta por fibras de colágeno que se identifican con facilidad. Estas transcurren paralelas a las fibras nerviosas y las rodean para unirlas funcionalmente en un fascículo o un haz. Si nosotros nos volvemos a recordar, podemos ver que cada
sistema, cada tejido que hemos visto, siempre tiene este tipo de divisiones y siempre la menor se denomina como fascículo o haz, como pasa con el endoneuro. Otra capa es el perineuro, comprende el tejido conjuntivo especializado, denso, el tejido conjuntivo especializado alrededor del fascículo de cada nervio, o sea, contribuye en la formación de la barrera hematoneural y alrededor del haz nervioso se encuentra una vaina de células conjuntivas celulares singulares que constituyen el perineuro. El perineuro funciona como una barrera de distinción, o sea, y está siempre está siempre activa y contribuye a la formación de la barrera del medio iónico de las fibras nerviosas. Las células perineurales poseen receptores, transportadores y enzimas que proveen el transporte y activo de sustancias. El perineuro puede tener espesor de una sola capa celular o también tiene un diámetro del nervio. Las células que lo componen son células escamosas. El epineuro, que es la última, como quien dice, de las capas, que es como la vemos aquí en esta imagen, comprende el tejido conjuntivo denso y regular que rodea todo un nervio periférico y llena los espacios entre los fascículos nerviosos. Es un tejido conjuntivo denso típico que rodea el fascículo formado por el perineuro. Los receptores aferentes o sensitivos son estructuras especializadas ubicados en los extremos distales de las evaginaciones periféricas de la neurona sensitiva. Pueden tener diferentes estructuras, todos comparten una característica básica y pueden iniciar un impulso en respuesta a un estímulo. Estos receptores se pueden clasificar en extrarreceptores, intrarreceptores y propios receptores. Los extrarreceptores son aquellos que reaccionan ante los estímulos del medio externo, por ejemplo, térmicos, olfatorios, táctiles, auditivos y visuales. O sea, los extrarreceptores son, como quien dice, las respuestas de eh, son las respuestas de, de los sentidos. También están los intrarreceptores que reaccionan ante estímulos provenientes del interior del organismo, por ejemplo, el grado de llenado o la distensión del tubo digestivo, la vejiga urinaria y los vasos sanguíneos. Y los propios receptores también reaccionan ante estímulos internos y perciben la posición corporal, el tono y el movimiento muscular. O sea, también el receptor más simple consiste en una acción desnudo llamado terminación nerviosa o encapsulada. Existe otra denominación también están las terminaciones que se encuentran en los epitelios, que están cubiertas, o sea, están encapsuladas y se encuentran en los epitelios. Estas terminaciones nerviosas que tienen estas cápsulas se denominan mecanorreceptores y están ubicados siempre en la piel y en las cápsulas articulares. La organización del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla y regula el medio interno del organismo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que envía impulsos involuntarios hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. Estos efectores son las unidades funcionales de los órganos que responden a la regulación del tejido nervioso. Se utiliza el término visceral para caracterizar el sistema nervioso autónomo y sus neuronas. Las neuronas motoras o eferentes siempre estarán acompañadas de las neuronas sensitivas y las neuronas aferentes, estas son aquellas, como estábamos hablando hace unos minutos atrás, son las neuronas que son sensitivas
ya que ésta transmiten dolor y reflejo desde los efectores viscerales, es decir, los vasos sanguíneos, membrana mucosa y las glándulas, hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo se divide en tres: en simpático, parasimpático y entérico. Las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso con frecuencia inervan los mismos órganos. En estos casos, las acciones de ambas divisiones suelen ser antagónicas, o sea, que son opuestas. Por ejemplo, la estimulación simpática incrementa la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco, mientras que la estimulación parasimpática la reduce. También está las divisiones, o sea, muchas funciones del sistema nervioso simpático son similares a la de la médula suprarrenal y las glándulas endocrinas. Esta similitud funcional se explica en parte por las relaciones evolutivas entre las células de la médula suprarrenal y también las neuronas simpáticas postsinares. También tenemos la división entérica del sistema nervioso autónomo, que consiste en el conjunto de neuronas y sus evaginaciones dentro de la pared del tubo digestivo. Controlan la movilidad, o sea, las contracciones de la pared intestinal y las secreciones exocrinas y endocrinas, el flujo sanguíneo a través del tubo digestivo, y también regula los procesos inmunitarios e inflamatorios. Este tiene una división que consta de la cabeza, tórax y abdomen. O sea, esto es como un resumen de la distribución del sistema, o sea, de la división del sistema entérico. Y cuando nos referimos a la cabeza, es que las experiencias presinápticas y parasimpáticas de la cabeza abandonan el encéfalo junto con los nervios craneales, pero las vías son bastante complejas. También están las experiencias presinápticas simpáticas de la cabeza, que provienen de la región torácica de la médula espinal. Las neuronas prosinápticas poseen un soma en los ganglios cervical superior, y los axones abandonan el ganglio en una red nerviosa que rodea la pared de las arterias carótidas internas y externas para formar los plexos nerviosos. También está en el tórax, que las experiencias presinápticas y parasimpáticas viajan de las vísceras torácicas, viajan a través del nervio vago, y las neuronas prosinápticas tienen sus tomas en las paredes del parénquima o del órgano. Y también está la que es el abdomen y pelvis, esta división, que provienen del nervio vago, esplénico, y las neuronas prosinápticas del sistema parasimpático para los órganos adnopelvianos que están en los ganglios terminales. O sea, tenemos que tener en cuenta siempre de que en el sistema simpático y parasimpático siempre van a tener reacciones que son antagónicas, o sea, que son opuestas. Y siempre tenemos que tener en claro cuál es la diferencia entre el nervio sensitivo, o sea, lo sensitivo y lo motor, o sea, lo aferente y lo eferente. Muchas gracias y que continúe mi compañero. Mi nombre es Joel Ramírez y yo le voy a estar hablando sobre la organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que se encuentra ubicado en la cavidad craneana e incluye lo que es el cerebro, cerebelo, tronco cerebral, y la médula espinal, que se encuentra ubicada en el conducto vertebral. El cerebro es la masa principal del encéfalo y este forma el 2% del peso de todo nuestro cuerpo y consume un 20% de nuestro oxígeno. El cerebelo se sitúa en las fosas occipitales inferiores y el tronco cerebral es la parte más inferior del encéfalo, siguiendo el camino de las señales entre el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y las vértebras y está rodeado por tres membranas de tejido conjuntivo denominadas meninges.
Ahora les estaré hablando sobre las células de la sustancia gris. Pero antes de empezar a hablar sobre las células de la sustancia gris, tenemos que tener en cuenta qué es la sustancia gris. Pues la sustancia gris no es nada más y nada menos que un tejido que se encuentra en la superficie del cerebro. Los tipos de somas encontrados en la sustancia gris varían según la parte del encéfalo o de la médula espinal que se examina. Cada región funcional de la sustancia gris tiene una variedad característica de somas asociados con una red de evaginaciones axonales, dendríticas y gliales. Ahora les hablaré sobre la organización de la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica aplanada que está en continuidad directa con el tronco encefálico. Esta se divide en 31 segmentos, el cual esos 31 segmentos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un oxígeno. Y cada segmento de esto está conectado a un par de nervios espinales. En un corte transversal, la médula espinal exhibe una sustancia interna que tiene forma de mariposa, pardo grisácea, y esta es la sustancia gris, como podemos ver en la imagen de la derecha, que tiene forma de mariposa. Y esta rodea el conducto central. También hay una sustancia periférica blanquecina, que es conocida como la sustancia blanca, y está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas, es decir, que están cubiertas de mielina. Ahora les hablaré sobre el tejido conjuntivo del sistema nervioso central. Bueno, como les mencioné anteriormente, hay 3 membranas secuenciales del tejido conjuntivo que son las meninges, y estas cubren el encéfalo y la médula espinal. Entonces, estas 3 membranas son la dura madre, que es la capa más externa. Luego está la aracnoides, que es una capa que se ubica debajo de la dura madre. Y luego está entonces la pía madre, que es una delicada capa que está en contacto directo con la superficie del encéfalo y de la médula espinal. Ahora les hablaré sobre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica protege al sistema nervioso central de las concentraciones fluctuantes de electrolitos, hormonas y metabolitos celulares que circulan en los vasos sanguíneos. La barrera hematoencefálica restringe el pasaje de ciertos iones y sustancias desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos del sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica se desarrolla temprano en el embrión a través de una interacción entre los astrocitos de la glía y las células endoteliales capilares. La barrera es creada en gran parte por las intrincadas uniones estrechas entre las células endoteliales que forman capilares de tipo continuo. Ahora les hablaré sobre la respuesta de las neuronas a la agresión. La lesión neuronal induce una secuencia compleja de acontecimientos denominados degeneración axonal y regeneración nerviosa. Como consecuencia de la degeneración axonal, se producen enfermedades entre las cuales podemos mencionar la esclerosis múltiple, la enfermedad de Charcot-Marie Tooth y el síndrome de Guillain-Barré. Y la reparación nerviosa, como bien su nombre lo dice, es la reparación o el repuesto de las células nerviosas que están dañadas. En estas respuestas intervienen las neuronas, que como mencionaban anteriormente las compañeras, son las células específicas del sistema nervioso, o por así decirlo, la célula principal. También intervienen las células de Schwann, que estas producen mielina, y también interfieren los oligodendrocitos, que estos facilitan la conducción eléctrica del impulso nervioso a lo largo del axón, y también interfieren los macrófagos y la microglia. Hasta aquí mi exposición, espero que les haya gustado y que hayan aprendido sobre el tema de tejido nervioso.